Bueno, esa es una situación especial que habíamos comenzado a ver la clase anterior, pero es una anomalía. Eso es una anomalía. Vamos primero por lo que es correcto y natural, digamos. ¿Sí? Bien. Vamos a tener oportunidad de analizar ese caso. Perfecto. Entonces, mayoría de edad. ¿A qué edad adquirimos la mayoría de edad? 18 años. Muy bien, 18 años. Antes era a los 22, después fue a los 21 y ahora es a los 18 años. ¿Sí? Perfecto. Con 18 años ya estamos entonces, somos mayores de edad y tenemos una capacidad civil plena. ¿Estamos? Bien. Primer requisito, ser mayor de edad. ¿Pueden los menores, por ejemplo, emancipados por matrimonio, pueden ejercer la profesión? No, ¿Pueden? no. No. No, no pueden ejercer, profe. Bien. ¿Pueden obtener el título, por ejemplo, con 17 años? Tampoco. Sí, pueden. Sí, Muy bien. Podrían tener el título, pero no están en condiciones todavía de ser martillero con capacidad plena para ejercer la profesión, ¿no es cierto? Porque le estaría faltando la condición de mayoría de edad. ¿Estamos? Pero a Bueno, los 17, profe, no podría ser martillero, no le daría la edad tampoco, porque generalmente la secundaria terminan a los 17. Y eso después, no implica que haya casos excepcionales. Exacto. Hay casos excepcionales que se pueden dar. Entonces, Hay bachillerato acelerado. exacto, y hay casos excepcionales de chicos que tienen un nivel, un coeficiente más elevado, aprueban los años de una forma más rápida y pueden obtener, a los 17 años, por ejemplo, podrían obtener el título, y antes también, ¿sí? Ya, al cumplir la mayoría de edad empezarían a poder ejercer ya, profe. Claro, porque tienen el título. O Ah, sea, la claro. parte de bueno, el título universitario, ¿siempre se pidió o no? No, de un no, principio era solamente con tener el título de secundario y tendrían que rendir por excepción en un juzgado donde se inscribían. Hasta que ahora, con la modificación de la ley 25/28, es donde empiezan a solicitar el título universitario. Unificó de la ley Muy bien, 2266. muy bien. En la 2266, entonces se pedía el título secundario y un examen de idoneidad, ¿verdad? Sí, Exacto. profe. Un examen de idoneidad que se rendía ante la Cámara en lo civil y comercial. Y antes, ni siquiera se pedía el título secundario. Solamente se pedía el código de comercio, pedía que sepa leer y escribir y que tenga cierta experiencia, por ejemplo, en la teneduría de libros o haya trabajado en un comercio, ¿sí? Y rendir un examen, ¿tá? Pero las provincias en sus leyes empezaron a pedir el título secundario y después se puso en la ley como requisito. Cuando se dicta la 2266, ya como requisito el título secundario y el examen. Fíjense que la provincia había empezado a innovar en ese punto, exigiendo más condiciones. ¿Estamos? Bueno, bien, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? A ver, otro estudiante que no sea Luna, a ver, ¿qué podemos decir con relación a las condiciones? Porque fíjense que el artículo 3 tienen que relacionarlo con el artículo 2. Como yo les señalaba en el escrito ese que le pasé para que estudien, ese artículo 2 quedó en cierta medida desactualizado porque pide los requisitos y hace referencia al Código de Comercio que está derogado. Sí, está derogado. Ustedes saben que la ley
¿Cuál es La ley del 26.994. Código Civil? Muy bien, la 26.994 deroga los dos códigos y unifica los códigos. Pero los códigos, el Código Civil y el Código Comercial, son los núcleos normativos del derecho civil y comercial. El derecho civil por un lado y comercial por otro. Ese código no unifica toda una parte de la legislación civil y una parte de la legislación comercial. ¿Me van siguiendo o no? Eso a lo Sí, mejor profe. ustedes lo vieron, ya lo vieron a lo mejor en estatuto, puede ser que lo hayan visto, pero si lo vieron, le estoy refrescando la memoria, y si no lo vieron, es bueno que lo tengan presente, porque hay una cosa que no hay que perder de vista, y que yo le dije desde el primer día. La materia de remate, martillero y de corretaje, corredor, está dentro de la materia comercial, ¿sí? Y por lo tanto se le va a aplicar todo el derecho comercial en una cuestión, digamos así, que pueda dar lugar a una interpretación o necesite una interpretación más amplia. ¿Qué comprende el derecho comercial que no está contenido en el Código Civil y Comercial? Por ejemplo, la jurisprudencia. Jurisprudencia son los fallos de los tribunales. Jurisprudencia, la doctrina, que es la opinión de los tratadistas, ¿sí? La opinión de los entendidos del derecho. Todos los principios del derecho comercial, las leyes análogas comerciales. Las leyes análogas comerciales son las leyes que están pensadas para casos similares, pero que podrían resolver una cuestión que se planteara en una cuestión no resuelta expresamente por la ley 2266. ¿Me van siguiendo o no? Sí, Voy profe, muy... sí. No, está Muy bien. bien. Entonces, ese núcleo que constituye el Código Civil y Comercial, como les decía, unifica solamente una parte. Tal es así que queda en forma complementaria al código toda una gama de leyes que no se incorporan al código. Por ejemplo, que no están dentro del texto como la ley de martillero, pero que está comprendida dentro del derecho comercial. Y lo mismo ocurre en materia civil. Entonces, tenemos el Código Civil y Comercial, que es el núcleo unificado, y alrededor de cada uno de la materia civil y de la materia comercial tenemos normativas específicas que se aplican a una u otra rama del derecho. ¿Está? ¿Me siguen o no? Bien. A cada una de estos derechos tienen diferenciado doctrina, jurisprudencia, leyes análogas, principios generales, ¿sí? Tratados internacionales. Todo esto es una gama normativa que puede dar en determinados casos para solucionar una cuestión que se le plantea. No resuelta por la misma ley. ¿Está? ¿Me entendieron o no? De esto, yo también tengo un trabajito que si por ahí les interesa, le puedo enviar para que ustedes entiendan un poquito más de cómo es este tema de edificación, que tal vez por ahí le pueda resultar un poquito más esclarecedor. Si ustedes quieren, yo después le paso. Sí, profe. Esto es
es un contenido que yo suelo explicar bien y en profundidad en la materia estatuto. Pero como ustedes no dieron estatuto y no sé qué puntos habrán abordado, entonces le podría enviar si ustedes quieren para que ustedes lo puedan leer. ¿Está? Como un paso previo a esto que estamos dando ahora. ¿Está? ¿Me van siguiendo? ¿Me siguieron? Si por ahí algo no entienden, no tengo ningún problema en que me pregunten. Ningún problema. Las veces que sea necesario explicamos. Bien. Vamos a las condiciones entonces. Tenemos en el artículo 2, ¿y cómo quedó este artículo modificado por el Código Civil y Comercial? Fíjense que el artículo 2, yo les leo el artículo 2 viejito. Dice, están inhabilitados para ser martilleros, artículo que no está derogado. Aclaro, este artículo no está derogado. Lo que pasa es que al entrar en vigencia la ley 26.994, se produjo una modificación porque una posterior deroga a una anterior, aunque no lo diga expresamente. Por eso este artículo quedó desactualizado. ¿Me entienden? Por ejemplo, hace referencia al artículo 152 bis del Código Civil. Ese artículo no está más. Entonces, pero este artículo, el artículo 2 de la ley de martillero, no fue derogado, o sea, expresamente no se derogó. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacerle una interpretación, interpretar este artículo con una visión actualizada. ¿Estamos? Y es lo que vamos a hacer. El inciso primero dice, quienes no pueden ejercer el comercio. Bueno, ¿qué podemos decir? A ver, quiero escucharles a ustedes, porque si no, hablo yo y no sé hasta qué punto ustedes me van captando. Eso me preocupa. Bueno, a ver. Somos mayores de edad, listo, perfecto. Pero ¿qué más? Profe, Somos mayores de edad y los tenemos el incapaces título. e inhabilitados. Bueno, ¿quiénes son los incapaces? Los discapacitados, profe, podría ser o no. Bien, lo que pasa es que tenemos que ser más precisos porque si decimos Las los personas por nacer discapacitados así, Profe, las que son declaradas por la ley de capaces incapacidad, de por ejemplo, ejercicio. las personas que no pueden disponer libremente de sus bienes. Por ejemplo, el Los que caso están, de Brindis Kirk y Andrea Rincón, acá en Argentina. los que están procesados, profe. bueno, Doctora, vamos. incapaces tienen que ser por sentencia judicial. O sea, para ser considerados incapaces debe ser decretado por sentencia judicial e inscripta esa sentencia en la partida de nacimiento del registro civil. Y la sentencia debe indicar para qué está incapacitado. Bien, hay un grado de incapacidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un grado de incapacidad. Hay un grado de incapacidad natural. Sí, el de la edad. Sí, la edad. La edad es un grado de incapacidad, perfecto, pero vamos a suponer una persona de 18 años, ¿sí? Desde el punto de vista de la edad, debería ser plenamente capaz, civilmente pleno, pero ¿qué pasa? ¿Qué situación se puede dar acá? Tiene que tener experiencia, profe. ¿Cuál? Adicción. Una adicción, pero ahí hay que tener ahí entraría no por la adicción La misma. capacidad restringida. Creo que se llama servicio de curatela, profe. Bueno, eso es lo que yo les quiero diferenciar bien. Miren, vamos a poner un caso de un incapaz, que antes era llamado un incapaz absoluto. ¿Sí?
¿Cuál sería un incapaz? Un absoluto incapaz. Mayor de 18 años, por ejemplo. Por ejemplo, una persona, por ejemplo, que tenga una parálisis cerebral. Por ejemplo, una persona que esté detenida en su desarrollo madurativo, que tenga cierto nivel de desarrollo psicológico, pero que se haya detenido en su desarrollo. Entonces, una persona demente en el sentido de una demencia que no le permita atender sus asuntos ni desarrollar una vida normal. Una persona que tenga esquizofrenia, profesora. Una persona, bueno, ahí fíjense que hay líneas muy finas. Que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la incapacidad desde el punto de vista establecido por el, como dijo la compañera, por el juez que declaró incapaz. Miren, tenemos los absolutamente incapaces, los incapaces que la ley llama de ejercicio, porque acá lo que estamos hablando es de la incapacidad. Incapaces de derecho no hay en nuestro derecho. No hay incapaces de derecho. O sea, todas las personas tenemos derechos y derechos reconocidos. Y la incapacidad, justamente, las personas que tienen cierto grado de discapacidad en este contexto actual están mucho más protegidos que antes, ¿verdad? Hay ciertos principios que variaron, por ejemplo. El incapaz absoluto, por ejemplo, antes era como aislado en muchos casos y olvidado. ¿Sí? Ahora lo que se busca es justamente que tenga la mayor participación posible en la vida cotidiana, en la vida civil, y que tenga un acompañamiento, el mayor acompañamiento posible, ¿verdad? Bueno, desde ese punto de vista, existe toda una rama del derecho civil que protege a las personas que están limitadas en el ejercicio de sus derechos. Bueno, pongamos entonces un caso extremo de incapacidad. Una persona, por ejemplo, que tiene, pongo una parálisis cerebral o no sé qué otra enfermedad de retraso madurativo grave. ¿Está? Esas personas son incapaces, ¿por qué? Porque ellos ¿qué no pueden hacer? Razonar. Discernir. No pueden discernir, no tienen conciencia y dependen casi absolutamente de otras personas que le ayudan, ¿verdad? Bueno, siempre la incapacidad tiene que ser declarada por un juez. La incapacidad tiene que ser declarada por un juez. ¿Por qué? Porque esa incapacidad le va a llevar a que la persona no pueda ejercer ciertos derechos. Profe, sí. Veo que hay dos clases de discapacidades, porque si tiene una discapacidad motriz, no es lo mismo que tenga una discapacidad mental. Motriz podría trabajar, ¿no es cierto? Ese no le condiciona el poder trabajar así como martillero, el tener motricidad, digamos. Por eso porque le decía, es capaz mental. Y no, porque no afecta el discernimiento. No puede, esa es la capacidad que nosotros acá nos interesa. Porque hay dos clases de discapacidades. Hay distintas clases de discapacidad. Hay las que están mental, que no pueden discernir, y está la motriz, que sería también discapacidad, pero ese no varía, digamos, no modificaría. Podría trabajar porque puede discernir y puede razonar. Pienso. Lo que pasa es que creo que la profe está haciendo la diferencia entre una discapacidad biológica y una discapacidad de derecho, o para ejercer por sí mismo algunos derechos porque le son propios, digamos. Ahí radica la diferencia.
Lo que yo le dije en primer lugar es que no hay una incapacidad absoluta de derecho, o sea, todos tenemos posibilidad de ejercer nuestros derechos. Sí hay incapacidades absolutas, antes la llamaba así la ley, de hecho, o sea, en los hechos no puede la persona ejercer sus derechos, ¿sí? No puede ejercer sus derechos. El grado de incapacidad debe ser apreciada por el juez. En los casos graves de discapacidad, se le nombra, hay un juicio que se llama juicio de ¿qué? Curatela. Muy bien, juicio de curatela. Se le nombra un curador. Se nombra un curador. Bien, el curador que en el caso de que no pueda, digamos que no sea un caso tan grave, por ejemplo, el tema de las adicciones que tenga una persona que está en un proceso de reacción, por ejemplo. ¿Sí? Ahí a lo mejor no llega al grado de poder no controlar ni sus bienes ni su persona. Entonces, ¿ahí qué le va a nombrar el juez? Incapaz. Un apoyo. ¿Le va a nombrar un curador o no? No, se nombra otro tipo de persona que se llama apoyo. Un curador, el juez en este caso lo que le designa es un curador hasta la recuperación total de la capacidad en la cual está en ese momento. Todo Porque apoderado, como profe. contempla la ley que dice que puede ser por estupefaciente o alcoholismo, ¿no? O otras situaciones que, entonces, si está en recuperación, el juez lo que ordena es un curador para decidir sobre los bienes o interceder por esa persona que está en recuperación hasta que tenga su capacidad total. Bueno, Es un curador. Yo entiendo que Pero, es un profe, en curador. esos casos, no un por ejemplo, apoderado. en esos casos, por ejemplo, usted hablando de una persona con adicción, con un juicio de curatela iniciado, y estamos hablando de si puede o no ser martillero. Estamos hablando del inciso 1, del inciso A, mejor dicho, del artículo 2, pero por ejemplo, en el inciso C, que dice los individuos para disponer de sus bienes, yo como abogada estimo que si se inicia un juicio de curatela, lo primero que se va a hacer es pedir como medida preventiva la inhibición. Entonces yo creo que no iría descartado no por el inciso A, sino por el inciso C. Corríjame. Mira, por mi experiencia, vos misma dijiste el otro día que vamos a partir de la base que hay muchas personas que no son abogadas. Entonces, mi experiencia hace que separemos bien primero los incisos, las situaciones. Porque si yo voy a hablar de una inhibición relacionada con complicar más, ¿está? Entonces, vamos a ir por separado. Bien, la incapacidad, cuando tenemos una incapacidad absoluta, el juez le nombra un curador y la persona es totalmente incapaz y el curador sustituye. Fíjense, el curador sustituye la voluntad de la curatela. El curador no puede hacer lo que quiere porque tiene todo un régimen de control más estricto todavía que el tutor. ¿Sí? Bueno, pero vamos a suponer que no llegue al caso extremo de una situación tan grave, pero necesite cierto acompañamiento. Ahora la ley le llama apoyo. ¿Sí? Apoyo. El apoyo, a diferencia del caso del curador, es eso, un apoyo, o sea, complementa la voluntad, no sustituye. Acá dice, profe, que acompaña y asiste a la persona para que tome sus propias decisiones en su nombre, haciendo posible que se exprese por sí misma
y comunique sus preferencias, necesidades e intereses. Exactamente. Esta diferencia en cuanto a la terminología y al régimen ya existía en el régimen anterior. La ley hacía una diferencia ya, porque en estos casos la persona no es sustituida en su voluntad, sino que es asistida, acompañada, complementa. No puede realizar los actos si no es con el acuerdo de la persona que le sirve de apoyo. ¿Está? Todo esto está determinado en la sentencia. Todo esto está determinado en la sentencia. La sentencia es la que va a limitar la capacidad de ejercicio. Y el principio es que todo lo que no está limitado le está permitido a la persona que está siendo acompañada, digamos, apoyada en esta situación. Ustedes mencionaron el caso de Brindis hoy, ¿sí? Mencionaron el caso. Yo no conozco bien cuáles eran los argumentos por la que ella estaba, tengo entendido, bajo la curatela del padre, ¿no es cierto? Digo, más cerquita, Doc, el caso de Maradona, unos futbolistas. Sí, pero ahí tenemos, el caso de Maradona está bien, pero se hizo otro argumento ahí. Porque la situación de Maradona, la adicción, le llegaba a la prodigalidad. Maradona se había convertido en un pródigo, era una persona que regalaba todos sus bienes. Y en ese caso la ley solamente le acuerda al cónyuge y a los hijos esa posibilidad de reclamar, porque si la persona no tiene estos vínculos, no se le puede declarar incapaz, o sea, de última podría regalar todos sus bienes si quisiera. ¿Está? El tema de la adicción, por eso el seguimiento tiene que darse, y por eso se ve la evolución, porque hay personas que se van rehabilitando y se rehabilitan, y están bien, en la medida que se van rehabilitando, va a ir desapareciendo este acompañamiento. Por eso le digo, es el acompañamiento que le va haciendo el juez. Otro ejemplo puede llegar a ser, no sé si se inició el juicio de curatela, pero en el caso de Chano Tarpentier, el cantante. Creo que en ese caso es solo de apoyo a la madre. Que él, digamos, sigue tomando decisiones por sí mismo, por eso todo el tema con sus recitales y todo, que siempre dicen por qué no lo inhiben completamente como para que se pueda recuperar, pero él es solamente de apoyo. El caso de Andrea Rincón, sí, creo que a ella sí se le hizo lo que se llama juicio de curatela. El otro caso que no sé cuál es el régimen que se le aplicó, pero fue el de Charly García. ¿Se acuerdan el caso de Charly García? No. Cuando Charly García, el caso de Charly García, él tiene creo que la última vez, y una jueza mendocina, si mal no recuerdo, fue la que le establece un régimen. ¿Por qué? Porque la adicción le había llevado a realmente poner en peligro su vida y la vida de los que que estaban a su alrededor, porque en un recital él pierde el control y tengo entendido que rompe muchos instrumentos y demás, y ahí toma la medida una jueza y es justamente, si mal no recuerdo, Palito Ortega el que se hace cargo. Claro, en ese sentido, cuando ocurrió eso del recital, Palito Ortega solicita la curatela para hacerse cargo de él y conducirle y llevarle a la recuperación, que bueno, que lo está llevando hasta hoy en día, creo que todavía sigue bajo la curatela de él. No, hoy en día tiene su familia, él no tiene más nada que ver con los Ortega. Claro. Ya le volvió a la familia, entonces. Exacto. Profe. Que la persona le sirvió hasta la recuperación fue justamente la Palito Ortega, eso sí que me acuerdo. Sí. Bueno, fíjense que en ese caso, en estos... Sí. Profe,
Él no era también que se había tirado del segundo piso en una pileta también y se salvó raspando. Era Charly García. La verdad que no, la verdad, Se había tirado. la verdad que no. Yo he visto acá. Sí, eso fue allá por el Sí, se había tirado. año 95-96 que se tiró de un tercer piso a la pileta del hotel donde estaba alojado. Sí. Bueno, fíjense que hay muchos casos lamentablemente de esto, y también tenemos procesos de rehabilitación y cómo la persona va recuperando el control de su vida y el control de sus bienes también, porque a veces en muchos casos, ahí tenemos el tema de los bienes. Estados depresivos también. Estados depresivos, por ejemplo, no tienen adicciones, pero tienen un estado de depresión, por ejemplo, y ahí necesitan el apoyo justamente un apoyo, ¿no es cierto?, para ir superando ese estado de depresión, que es una enfermedad, ¿no es cierto? Es una enfermedad psicológica, digamos así. Una persona a lo mejor no consume sustancias, pero así como hay un grado de demencia, hay un grado a veces de depresión que puede llevar a la persona a un estado de total incapacidad, prácticamente de incapacidad para manejar sus bienes. ¿Está? Bueno, todo este análisis que estamos viendo de forma somera, es lo que se hace en un juicio, porque justamente para limitar las capacidades en el ejercicio de los derechos de una persona, tiene que evaluarse, ¿sí? Tiene que evaluarse, porque si no, ¿qué puede pasar? Puede pasar que una persona sea plenamente capaz y por un deseo de control del patrimonio, por ejemplo, lo terminen interno cuando la persona está totalmente sana, que puede ocurrir también. Y hay muchos casos de eso al respecto. ¿Sí? Uno conocido fue la mujer esta que le internaron, y una amiga justamente en un psiquiátrico, y una amiga es la que le ayuda a salir del psiquiátrico, hace todas las denuncias y demás. No me acuerdo cuál era el nombre de la señora, pero era una señora mayor, pero no era una señora que estaba discapacitada para manejar sus bienes ni nada por el estilo. Bueno. Que en esos casos estamos hablando de personas que por supuesto tienen un patrimonio interior, porque a cualquier hijo de vecino no le va a molestar, digo, pero a una persona que tenga un patrimonio, imagínese usted la abuelita esa que supuestamente le robaron los $800.000. Eso es interesante, pero a alguien que no tenga un patrimonio. Mira, Camila, a veces no necesariamente tiene que tener un patrimonio demasiado interesante, a veces con que tenga una casa o una jubilación nomás ya. Bueno, pero justamente que tenga algo, me refiero. Sí, sí, es así. Y a veces ahí está Gasalla, profe. Gasalla también ahora. Exactamente, el caso de Gasalla, todo un tema. Bueno, ahí tenemos otro tema de incapacidad, que es justamente hay un derecho que se va desarrollando de protección a los adultos mayores, porque siempre se protegió a los niños, ¿sí? Siempre se protegió a la infancia, pero ahora se ve que también es necesario proteger al otro extremo, que son los adultos mayores, porque también se ven desprotegidos y a veces abusados en muchos de sus derechos, ¿no es cierto? Bueno, bien, volvamos a nuestro inciso. Entonces, ¿podría ser, por ejemplo, para que tengamos por ahí más clarificado, corríjame si me equivoco, para que podamos analizar el artículo 2 y podamos discernir los incisos unos con otros, tener en cuenta que para el inciso A puede tratarse, como dijo el compañero Miguel, el inciso 1 podríamos poner o que personas por ejemplo, porque en el caso de los incisos sí, en el caso que nos ocupa, la persona por nacer, por supuesto que no tiene, bueno, ahí yo tengo todos mis argumentos en contra del aborto, desde el punto de vista legal, porque mientras se les reconoce a las personas por nacer ciertos derechos, a otros se les niega totalmente, ¿cierto?
haciendo una discriminación totalmente Tal inadecuada, inconstitucional en la ley, violando nuestra Constitución, porque se da la paradoja, por ejemplo, que la persona por nacer es aceptada por la madre, es como si fuera persona y debiera ser protegida por el derecho. Pero si ese ser es desconocido por la madre, puede ser eliminado sin ningún tipo de miramiento. Entonces, ahí tenemos una situación de conflicto de derechos. De conflictos de derecho, pero más allá del conflicto del derecho hay una inconstitucionalidad básica de la ley de interrupción voluntaria del embarazo con relación a la Constitución Nacional, entre otras normas, porque resulta que, por ejemplo, lo que tenemos que definir es si una persona por nacer, que ya no se quiera, ni siquiera se le quiere llamar persona, pero bueno, es una persona por nacer, o le reconocemos como persona o no le reconocemos como persona. Ese es el punto de partida. Nuestra ley reconoce en el artículo 19 del Código Civil a la persona en su existencia desde la concepción. Desde la concepción. O sea, la existencia de la persona comienza desde la concepción. Entonces, si partimos de eso, si partimos de esa premisa, no modificado el artículo, tenemos que la eliminación de una persona, aunque sea por el designio de la madre, es la eliminación de una persona. ¿Sí? Es la eliminación de una persona. Que la ley permita actualmente esa eliminación no le quita el hecho de que elimine a una persona. A empezar por ahí. ¿Y por qué esto tiene mayor ratificación? Porque las personas por nacer, cuando son aceptadas por la madre como persona, deben ser protegidas por las leyes. Por ejemplo, si se produce un accidente de tránsito y se mata a una mujer embarazada, se paga indemnización por 2 personas. Por 2 personas. Qué paradójico, entonces, ¿no? Qué paradójico y qué criminal. Sí. Qué criminal y qué hipócrita. Un dato no menor, Doc, fue el momento en el que se sanciona la ley también. Qué hipocresía, porque para ser totalmente coherentes, si queremos aceptar la ley del aborto, tenemos que negar la característica de persona a los seres por Doctora, nacer. tendríamos ¿Sí? que, primero que nada, modificar la Constitución, reformarla, para empezar, porque es nuestra ley suprema. Empezando por la Constitución y siguiendo con el artículo 19, pero lo que pasa, y ahí viene el otro tema, que si se modifica el artículo 19, se le quita a las personas por nacer aceptadas la protección de las leyes. Y ojo que las personas por nacer pueden heredar, ¿eh? Profesora. Un dato no menor, la responsabilidad internacional que tiene Argentina, porque según la estructura jurídica que tenemos nosotros, según el ordenamiento jurídico, la Constitución, como los tratados internacionales, tienen jerarquía constitucional. De hecho, Argentina, cuando se hace la ley, o sea, se vio en un gran problema. El tema es que por ahí la gente no lo sabe. Independientemente de la ley internacional de violación a nuestra Constitución, hay un punto de vista muy práctico del artículo 19. No podemos decir que la persona existe o no existe. Lo que tal vez se tuvo que haber dicho es la despenalización del aborto, pero como en realidad lo que se quería era ir más lejos y se quería como una especie de legalización del derecho al aborto, pero entra en contradicción, porque ahí tenemos el derecho a la vida de la persona por nacer, contrariamente al derecho de la libertad de la madre. Por eso entran en conflicto 2 derechos, pero ahí hay que analizar el derecho de mayor entidad de vida,
es básico, porque no se pueden gozar de los otros derechos Eso si no le iba tenemos a el derecho a la decir, vida. profesora, que el derecho a la protejan al más vida es débil, en el este caso es el principio niño de con nacer. todo. Bueno, y entonces, bueno, acá tenemos el tema de las personas por nacer. Hago este paréntesis no porque es un tema que a mí realmente esperen un momentito, por favor. Doctora, ¿sí? Profe. Todo sobre los pequeños de hoy, sobre los padres de hoy, sobre las costumbres. Bueno, muy bien. ¿Estamos? Bueno, no son menos avisos. Bueno, fíjense que las personas por nacer eran y siguen siendo los incapaces absolutos. ¿Por qué? Porque, porque son representados por sus padres, ¿sí? Ahora, en este caso se da la paradoja esta que lo mencionamos porque justamente ustedes tocaron el tema, ¿no es cierto? Bueno, y es una asignatura pendiente para el derecho argentino porque ojalá se resuelva en algún momento porque es realmente una contradicción. Es una contradicción grave, ¿no es cierto? En otra, por ejemplo, en otros países no existe esa contradicción porque la existencia de la persona se toma legalmente desde el punto de vista, desde el momento del nacimiento. Entonces ahí no hay contradicción. Hay por ejemplo, hay un cuestionamiento desde el punto de vista moral, pero no desde el punto de vista legal, porque la persona antes del nacimiento no es persona para esas legislaciones, pero no es el caso nuestro. El caso nuestro no es así. Se crea una discriminación entre las personas por nacer, una discriminación que son aceptados y los que son rechazados. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo soy de la idea de que se le da la autonomía de la voluntad una amplitud que en realidad no fue pensado para este tipo de situaciones, sino que es la autonomía de la voluntad fue aceptada para la etapa actual, no para
la vida civil de fondo, digamos. Porque la idea de la autonomía de la voluntad va para los contratos, sí. Y hasta ahí nomás, porque hay en público. Y por otro lado, y con esto cierro el tema, se produce una discriminación, para mí aberrante, entre los derechos el desconocimiento de los derechos del padre. Porque hay un montón de situaciones de hombres que quieren criar a sus hijos y se ven privados del hijo justamente porque la madre no lo quiere tener. Para mí ese es un tema grave porque también se crea una discriminación y hace poco, pese a lo cuestionado que fue, una persona de un partido político dijo algo que es muy cierto. Si la mujer le desconoce al hombre la posibilidad de decidir sobre la vida del hijo, la paternidad. Porque ahí, por ejemplo, yo soy de la idea de que hay que permitirle al hijo, al padre, decidir sobre la vida de su hijo y a su vez obligarlo a reconocer la paternidad. Pero lo que no podemos hacer es limitarle los derechos en un sentido y querer atribuirle todas las obligaciones en otros casos. O sea, a mí me parece que hay una injusticia manifiesta y una discriminación hacia los hombres. Sí, podemos cambiar ya de tema, porque ahí este punto ya fue, me parece. No, esperen, 7 de cada 10 hombres no pagan la cuota alimentaria médica. Vamos a empezar con el tema martillero. Profe, y yo me dedico a defender la creación de los hombres. Lo que no se puede es privarlos de un derecho y hacerle responsable de todas las obligaciones. Porque en ese caso se crea una discriminación entre los sexos que también es prohibida por nuestra Constitución y tratados internacionales. Porque así como no se puede discriminar a las mujeres, tampoco se les puede discriminar a los hombres por el sexo. Esa es la idea de todo tipo de discriminación. Esa es mi visión desde el punto de vista legal, independientemente de cualquier visión religiosa ni nada. Profesora. Y yo también fui abogada y le perseguía a los hombres por el alimento. No, por favor, no lo malinterpreta así, doctora. Ahora estoy defendiendo a padres con las cuestiones de alimentos. A lo que voy es que me parece que nos refuimos por las ramas y estábamos con el tema del martillero, las condiciones. El tema de las personas por nacer, y sé que es un tema conflictivo, es un tema conflictivo, pero es un tema que hay que abordarlo porque justamente las personas por nacer son uno de los incapaces. Y si vamos a decir los incapaces, vamos a decir, fíjense que compartimos la idea de que es incapaz cuando se los reconoce como persona. Porque si no se les reconoce como persona, ya no es incapaz, ya no es persona. Lo que no podemos hacer en nuestra ley. Esta es la tercera clase que tenemos con ustedes y yo requiero, o sea, mi corazón. Bueno, entonces, vamos al inciso 2. Los fallidos y concursados. Fíjense, los fallidos y concursados cuya conducta haya sido calificada como fraudulenta o culpable. Este también es un artículo que ha quedado desactualizado. ¿Por qué? A ver, ¿quién leyó algo? Yo le paso el trabajo para que ustedes estudien, ¿eh? Bueno, ¿qué podemos hablar ahí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este inciso? La ley de concurso de quiebra, profe. Bien. ¿Y qué es un concurso y qué es una quiebra? A ver. Cuando una empresa no puede asumir sus responsabilidades, en última instancia se puede llegar a un concurso y se determina en ese juicio la
la responsabilidad y para afrontar los gastos que tiene con sus acreedores tienen que liquidar esa empresa, pero acá en este artículo hace como que es de manera intencional, interpreto. Bueno, bien, nos acercamos un poquito al tema. Entonces dice, los fallidos y concursados. Fíjense que habla de dos personas ahí. ¿Sí? Y está hablando de personas. Ahí aclaro una cosita. Una empresa no es persona. Una empresa es una organización. Las personas pueden ser personas humanas o personas jurídicas. Una sociedad es una persona. ¿Me van siguiendo o no? Generalmente nosotros hablamos de la empresa como una sociedad y decimos, por ejemplo, la empresa me despidió. Sí. En realidad, la empresa es una organización técnico-económica de los factores de la producción. Si vamos al artículo 148 del Código Civil y Comercial, tenemos la enumeración de las personas jurídicas privadas. Personas jurídicas privadas, ¿sí? Bien, las personas jurídicas privadas están enumeradas en ese artículo. Mencionan las sociedades, las cooperativas, las fundaciones, las mutuales, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Las personas. Los que pueden ser fallidos o concursados son las personas, no las empresas. Las empresas no tienen personalidad jurídica, a menos que hayan adoptado una personalidad jurídica. Fíjense el tema de la AFIP. Cuando yo voy a realizar un emprendimiento, ¿sí? Lo hago como una persona física, me inscribo en la AFIP como una persona física, o me inscribo como una sociedad, o me inscribo como una cooperativa, pero no me inscribo como una empresa, porque la empresa en nuestro derecho no tiene personalidad jurídica. ¿Está? ¿Me van siguiendo hasta ahí? La persona jurídica, desde el punto de vista del derecho, es la persona que puede adquirir derecho y contraer obligaciones. Puede adquirir derecho y contraer obligaciones. Esa es la definición de persona desde el punto de vista jurídico. Pero la empresa, vuelvo a decir, mire que lo que estoy repitiendo yo por ahí le pregunto en el examen, ¿eh? ¿Sí? Lo que repito mucho por ahí se me ocurre preguntarle en el examen, a ver si estuvieron atentos. La empresa no es una persona jurídica. Las personas jurídicas pueden ser las personas humanas o las personas jurídicas que menciona la ley. Entre las personas jurídicas privadas, las más conocidas son las sociedades. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. El que no me entiende, Sí, por profe. favor, me dice, yo le explico. La empresa pertenece a la sociedad o a la persona física. Por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento como artesana, hago mis artesanías y las vendo, tengo una empresa porque la organicé. Tengo todo un sistema, incluso llevo a lo mejor contabilidad, ¿sí? Pero la responsable no es la empresa, porque la empresa, la organización soy yo soy la responsable, yo soy la que adquiero derecho y contraigo obligación. La persona. Si constituye una sociedad, esa sociedad es la persona jurídica, es la sociedad la que contrata, es la sociedad la que factura, es la sociedad la que se inscribe ante la AFIP, es la sociedad. ¿Está? ¿Me van siguiendo por ahí? Eso porque me dijeron empresa nomás, pero está bien. Bueno, estas personas físicas o jurídicas pueden entrar en insolvencia. ¿Qué quiere decir eso? No pueden pagar todas las cuentas que tienen.
Puede ser una persona jurídica o una persona humana también. Antes solamente podían ser declarados en quiebra los comerciantes. O sea, las personas comunes no podían. Ahora sí ya se puede. ¿Está? Concursado entonces sería el intermedio, profesora, antes de la quiebra. Claro, el concursado es el que entra en cesación de pago, pero que tiene una posibilidad todavía de rehabilitarse. ¿En qué, profe? ¿Entra en qué? ¿Entra en qué, dijo? Entra en concurso. Hay un procedimiento que se llama Antes de la concurso. quiebra sería, profesora, antes de declarar. Y la idea es que no llegue a la quiebra. Pero llega a un acuerdo con sus acreedores. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona tiene muchas deudas, le empiezan a hacer juicios, le empiezan a trabar embargo, empiezan a tomar medidas en distintos casos. Y entonces la persona ya no sabe a quién pagarle primero, cómo pagar. Entonces, ¿qué hace? Presenta el concurso y entonces dice, ahí ya está. La persona que está en cesación de pago, hay un juez que está interviniendo y están los acreedores. Ya tenemos un proceso judicial. Y ahí entramos como inhabilitados, profesora. Paren un poquito. Lo más probable es que esa persona, fíjense, se declare, ya no tiene el control de todo su patrimonio. Cuando la persona pierde el control de su patrimonio, ya está en un estado en que no tiene la libre disposición de sus bienes. Y cuando pierde la libre disposición de sus bienes, ya no puede ser martillero. Volvemos al martillero. ¿Se presenta en quiebra, profe? ¿En quiebra? No. Seguimos estando en concursado ahí, profesora. Puede salir puede del concurso o puede ir a la quiebra. Si no logra pagar todo, va a la quiebra. Pasa que la ley comercial establece que se tratan de utilizar todos los medios para no llegar a la quiebra. La quiebra sería como la última opción. Exacto, porque hay un principio que se llama el principio de conservación de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que se busca empresa, y ahora sí estoy hablando de la empresa, continúe. Porque la persona que hizo una empresa o tiene una actividad, se busca que la persona continúe en esa actividad. ¿Me entienden? El derecho no quiere que la persona vaya a quiebra. La última instancia es la quiebra, pero va a tratar de salvarle por todos lados. ¿Sí? Por todos los medios posibles. Vicentín, Sara. La empresa de Vicentín es otro tema. Después del aborto, Vicentín creo que tiene mi... Bueno, pero yo para llegar a una cuestión de fondo de lo que es la sensación de pago, la cesación de pago, bueno, y la continuidad de la empresa que siga produciendo para afrontarlo. Sí. Hay todo un tema en el tema de Vicentín, porque hay tantos intereses contradictorios que, bueno, ese es otro tema. Pero estaría el tema en Vicentín. Mire, el caso de Vicentín, el caso de Correo Argentino. También el Correo, sí. También. Con la empresa Boca. Quiebra. Bueno. El tema es que yo quiero que les quede claro es que el concurso no es lo mismo que la quiebra. Que por eso hablamos de concursado y de quebrado. Bien, el quebrado es quebrado o fallido, se lo llama también. Y antes se decía que estaba bancarrota. Bancarrota se decía porque en la Edad Media al comerciante que no pagaba sus cuentas se le rompía el banco donde se sentaba con los otros comerciantes. Se le rompía el banco. Entonces no se podía sentar más con los comerciantes honorables que pagaban sus cuentas.
De ahí el término Bancarrota, de fallido. fallido, bueno, pero le quiero decir que el fallido es el quebrado, el que está en bancarrota, no es lo mismo que el concursado. El concurso se puede convertir en quiebra, sí, pero puede que no se convierta en quiebra también. Son dos procesos que pueden no ser el mismo, pero el concurso se puede convertir en quiebra. Profe, entonces, tiene tres. Entonces, quiebra puede ser fallido y puede ser bancarrota, como dijo usted. Miren, esos son el fallido me parece que es el que ya está declarado en quiebra. Disculpe, profe. El concursado y el que están, perdón, el quebrado, el fallido y el que está en bancarrota es la misma persona. Ya fue declarado en quiebra. El concursado no fue declarado en quiebra todavía. Está negociando. Bien. Pero no puede ser martillero, profesora. Todo eso, en ninguno de los dos casos. ¿Por qué? Porque como bien decía su compañera hoy, aplicando a otro inciso, la primera medida que le aplica a un juez es la inhibición general de los bienes. Seguramente, pero no necesariamente, no necesariamente, porque si siguen negociando, le permiten seguir negociando, no le van a aplicar esa medida. Bueno, pero no puede ser martillero. O sea, mientras está en esta situación, no puede ejercer como martillero. ¿Está? Bueno. También las personas tienen que tener buena conducta, profe. Tienen que no tuvo que haber tenido... Ese es otro inciso. Vieron que acá habla de fíjense que dice, calificado como fraudulenta hasta 5 años después de su rehabilitación. Porque la antigua ley de quiebra estableció una clasificación de la quiebra si había sido casual, culpable o fraudulenta. Casual es la que se produce generalmente por una situación pensada. Por ejemplo, el tema del coronavirus. Vamos a suponer que yo tengo una empresa de turismo. Viene el coronavirus, se cierra todo, no se puede trabajar y yo termino en quiebra. Pero la situación no es porque yo tuve una mala administración ni una administración negligente, sino por una causa totalmente ajena a mi voluntad. ¿Está? Sí, profe. ¿Estamos o no? Después viene la quiebra culpable, que era aquella que la persona había actuado con negligencia. ¿Cuál es la negligencia? Habías hecho negocios arriesgados. Actuó con imprudencia, pero no con el deseo de defraudar. Porque si realmente tenía el deseo de defraudar, ya entramos en la quiebra fraudulenta. Que sería el Banco Boston. ¿Y cómo se comprueba, profe, eso? ¿Cómo se comprueba? Con las pruebas, con las pruebas. Cuando vos tenés un proceso, vas viendo cómo tenés la administración. El caso de Vicentín, ya que lo tocaron. El caso de Vicentín es patente una quiebra fraudulenta. Si hubo balances, ¿cómo se dice? Adulterados. Se pide un préstamo al Banco Nación, que se le concede el préstamo, y a los días se declara la quiebra, evidentemente es fraudulenta. ¿Me entienden? Surge de la... Si yo quiero estafar a mis acreedores, no les quiero pagar y armo todo para no pagarles y declararme insolvente, la es fraudulenta. Si yo hago lo imposible por tratar de pagarlos y no puedo, la quiebra puede ser culpable. Hay uno que puede ser que pongan algún testaferro y se le lleve otro el dinero y ¿cómo se muestra
todo eso son maniobras, todos son maniobras. Y ahí tenemos el derecho penal económico, derecho penal económico con toda la evasión, el lavado, que son difíciles de probar, pero que ahora con la trama de la conectividad también, si se sabe, se puede comprobar. ¿Está? ¿Me van siguiendo, no? El del Banco Boston también entra en fraudulenta, ¿verdad? Sí, entra en fraudulenta. Ahí hay que ver la responsabilidad de las personas, pero que la quiebra en general, hay responsables fraudulentos, sí, indudablemente. ¿Está? ¿Seguimos o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a, fíjense entonces, fíjense que le dice hasta 5 años después de su rehabilitación. No le dice hasta 5 años después de la quiebra. ¿Por qué? Porque la persona que entró en quiebra o tiene un estado de concurso que rehabilitarse. Es como si el juzgado le declara que ya no está más en esa situación. ¿Está? Sí, profe. Bueno, vamos al otro inciso. Los condenados con accesoria. Profe, ¿me puedo preguntar? Una Sí. pregunta. Del apunte que Antes de tengo, la quiebra, disculpe, antes de la quiebra, la empresa toma la decisión de ir a concurso antes de perder todo. No es la empresa, es el empresario, porque la empresa no Bueno, es... el empresario. Es la Yo persona. le cuento, yo trabajé en Rafael Blanc, ¿se acuerda? Sí. Bueno, yo soy administrativo contable en ese Ajá. momento. Y bueno, y pasó eso. Se presentaron a concurso antes de... No, porque justamente están en cesación de pago. No pueden. Y lo peor que le puede pasar es la quiebra. La quiebra, porque por eso la quiebra es una situación muy grave, porque en la quiebra se produce un desapoderamiento de todos los bienes, se produce un desapoderamiento. O sea, el juez con los acreedores toman el patrimonio de la persona y disponen ello. En cambio, en el concurso, la persona sigue siendo con el control ¿Y si le sobra, del profe? juez y de los acreedores. Si le sobra el patrimonio que tiene, si le sobra para pagar los acreedores, ¿eso le queda al juez o le dan al que fue a la quiebra? ¿Cómo queda eso cuando va a quiebra? ¿O directamente el juez se queda con todo, distribuye el dinero con... ¿O cómo es? ¿Cómo sería? La quiebra. Si se fue a la quiebra, alcanzó. Claro. Si se fue a la quiebra, es seguro que no alcanzó. Y ahí hay distintos tipos de acreedores. Los acreedores privilegiados son los que cobran antes, y después tenemos los llamados acreedores quirografarios, que son los que cobran todos a prorrata, quiere decir todo medio un pedacito para cada uno. Pero si se fue a quiebra es porque no le alcanzó para pagar a todos. Claro. En el concurso sí, porque en el concurso se puede llegar a pagar, se llega a un acuerdo y la persona no pierde el control de sus bienes y puede salir del estado de concurso. Claro. ¿Está? Y bueno. Y ahí puede volver a otra empresa. Puede hacer después, puede ingresar a... Le digo un secreto, las personas que están en concurso hacen otras sociedades y están con otra empresa. Un desastre, pero es así es, lamentablemente, pero es así. Pero bueno, no vamos a pensar, vamos, lo que se hace, se hace. Bueno, ¿les quedó claro el tema esto del concurso y todo eso? Sí, profe. Bueno,
Antes de los condenados, tenemos el inciso C que habla de los inhibidos. Y ahí vamos a retomar lo que la compañera decía hoy. ¿Quiénes son los inhibidos? Los procesados. Las personas que por sentencia oficial no pueden disponer de sus bienes. Sí. Bueno. No necesariamente hace falta una sentencia, puede ser una cautelar directamente, una medida. Es que la inhibición, exactamente, la inhibición no es una sentencia, es una medida cautelar. La medida cautelar es una medida, medida cautelar significa una medida de cuidado. Quiere decir, ¿qué dispone el juez? Primero lo dispone el juez nomás. El juez es el que dispone las medidas cautelares, ¿sí? Los particulares la solicitan, pero el juez, los particulares, digo, puede ser el Profe, Estado le digo un también, ejemplo. como la FIP. Profe, le digo un ejemplo. ¿Sí? Había un procesado, yo me acuerdo que había un procesado que tenía un vehículo y bueno, y estaba ¿Sí? preso y la esposa quería vender y no pudo vender el auto porque no le autorizaron para que venda el auto. El dueño del auto lo quería vender para darle el dinero y no pudo disponer de esto. ¿Eso puede ser así o el juez puede decir sí, lo podés vender para darle a tu familia? Lo que pasa es que si está trabajando una medida cautelar de esta naturaleza que no puede disponer de sus bienes, no lo va a poder hacer. Por más que el juez diga sí o no, o el juez ya dice que ya no se puede porque ya... La medida cautelar es dispuesta por un juez. Claro. Y la situación de inhibición le deviene del estado mismo en que se encuentra. Una persona que está detenida ya está en un estado de inhibición, ¿sí? Pero además, esa persona que está detenida, lo más probable es que esté por un delito. ¿Y qué pasa, profe, con el vehículo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el vehículo? El delito, bueno, esa otra cosa, depende de cómo es el delito, pero esperen un poquito, no nos vamos a mezclar. Este tema de la inhibición le cuesta bastante entender. Una inhibición, ¿qué quiere decir? Primero, es una medida cautelar. Si es una medida cautelar, no es una sentencia, como dijo su compañera, no es una sentencia, es una decisión que el juez puede levantar si estima que las condiciones cambiaron en el levantamiento de la medida cautelar y se desinhibe a la persona. Por ejemplo, sería el caso de que pague la deuda. Pagó la deuda, listo, pide el levantamiento de la medida cautelar, que es la inhibición, y él recupera todo su poder de comprar o vender bienes. Quiero que esto lo tomen bien. La inhibición general de bienes recae sobre la persona. La persona es la que se encuentra inhibida para disponer de sus bienes. ¿Sí? La persona. La inhibición general de bienes no es lo mismo que el embargo. ¿Está? El embargo. Un proceso de respeto, digamos, del bien. No puede disponer de vender tampoco cuando está embargado. Pero de ese bien. El embargo también es una medida cautelar, pero el embargo recae sobre un bien. En cambio, la inhibición general de bienes recae sobre la persona y no puede hacer nada que comprometa a que los bienes salgan de su patrimonio. Sí. O sea, la persona inhibida, presten atención porque esto suelo preguntar, la persona inhibida puede hacer actos de administración de su patrimonio.
puede alquilar, puede arrendar un campo, pero no puede, por ejemplo, hipotecar. No lo puede hipotecar, por ejemplo. No lo puede poner en garantía. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, puede perder el bien, y lo que puede es hacer es que el bien salga de su patrimonio. No lo puede vender, ni tampoco puede poner el bien en garantía con el peligro de que ese bien salga del patrimonio. Hasta que él pague. Hasta que pague. Si tiene deuda y le saque al juez. Hasta que él pague o el juez levante la inhibición por otro motivo. Sí, porque a lo mejor, fíjense, puede suceder este hecho. Mira, a mí me pasó en un caso laboral. Se había trabado la inhibición general a una sociedad. La sociedad se entera de la inhibición y entonces presenta bienes a embargo. ¿Qué quiere decir esto? Le dice, no me inhiban, voy a poner en garantía estos bienes y embárguenme estos bienes. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Se produce el embargo de determinados bienes, por ejemplo, una casa, por ejemplo, un departamento, campos, que cubren la deuda. Pero el juez levanta la inhibición. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Sí, yo quiero saber dónde está usted ahora, doctora. Profesora. ¿Qué? ¿De qué lado estaba usted? Porque está claramente arregladísimo eso. No necesariamente, porque miren, ¿qué es lo que persigue? Pues el acreedor no tiene noticia de qué viene tiene el demandado. Lo primero que hace es pedir una inhibición general antes de empezar a averiguar qué bienes tiene. Entonces, ¿qué hace? Se asegura la inhibición, le inhiben, y como la persona, lo peor que le puede pasar a una sociedad es que esté inhibido, presenta bienes a embargo. Pero ¿por qué el juez le hace lugar y cambia la medida cautelar? Porque el bien cubre la deuda. Si no se paga, se ejecuta el bien y se paga la deuda. Si no se cubre, ¿entiendes? y si no se cubre ahora con ese bien. Pero es que generalmente se aseguran de que el bien que se pone a embargo cubre. Yo, profe, tuve yo tuve que hacer una transferencia, profe. Respondo la pregunta y respondo la pregunta. Yo estaba por una de las socias, descubro la medida cautelar porque el otro abogado de la sociedad no se había dado. El otro abogado presenta bienes a embargo, le traban embargo, pero finalmente ganamos el juicio. Ah, qué bueno. Finalmente ganamos el juicio, porque realmente se comprobó que el empleado había cobrado todo lo que por ley le correspondía y no se le debía nada. Entonces, bueno, se comprobó todo eso finalmente. Me acuerdo bien que el doctor que estaba por la asociación, el doctor Bunniski, reconocido laboralista. Él era laboralista y había sido mi profesor. Y me dice, doctora, presentamos dos escritos diferentes. Y me dice, yo defendí la postura de mi cliente como un laboralista y usted defendió la postura de su cliente como una comercialista, porque los dos pusimos argumentos distintos, digamos. Y bueno, ese fue uno de los casos así muy, muy reconocidos. Que, digamos así, que me acuerdo mucho porque tuvo una serie de puntos ahí que pone, ¿vieron cuando esos casos que uno le ponen a estudiar el derecho? Bueno, ese fue uno de esos casos. Bueno, bien, ¿qué me querían preguntar ustedes?
Aunque yo también le quería contar, profe, que yo también tuve que hacer una transferencia de un vehículo y estuvo un año para poder hacer la transferencia porque le habían embargado por alimentación. Y hasta que no se levantó la inhibición, el embargo, no se pudo hacer la transferencia. ¿Cómo se llamaría? ¿Inhibido o por embargo? ¿Las dos palabras son iguales, profe? ¿O cómo? Eso es lo que les dije hoy. Tengan en cuenta que no es lo mismo. Inhibido, miren, averigüen y profundicen un poco en el tema y le va a quedar más claro. La inhibición general y el embargo son dos medidas cautelares de las mujeres que puede dar un juez. Porque medida cautelar, por ejemplo, es también la expulsión del hombre o la mujer violenta del hogar. Esa también es una medida cautelar. Esta que yo les tengo medidas cautelares patrimoniales. Bueno, pero el embargo es una medida cautelar que recae sobre determinados sobre bienes. Un vehículo, por ejemplo. La esposa. Un vehículo, una casa, pero la inhibición general le prohíbe a una persona física o jurídica que realice actos que signifiquen que los bienes salgan de su patrimonio. ¿El pródigo también es una medida cautelar, profesora? Es que el pródigo es una situación, la prodigalidad, el pródigo es una situación en la que se encuentra una persona y por la cual se puede determinar una medida como esta. ¿Me entienden o no? Sí, profesora. Mientras se ventila todo el caso, lo más probable es que el juez tome la medida de una inhibición general. Mientras se analiza todo esto, acuérdense que medida cautelar significa medidas de cuidado. ¿Y el pródigo para proteger solo le puede pedir derechos. un descendiente o el cónyuge? Claro, no cualquiera. No cualquiera. Gracias. Bueno. ¿Y cómo sabe, profe, cuántos bienes tiene? Disculpe, ¿cuántos todos los bienes para inhibirle todo, por ejemplo? No, conforme a los registros. Es que no se le inhibe. Miren, justamente la inhibición se traba cuando uno no conoce bienes. Entonces se anotan en todos los registros para que si tiene algún bien no se pueda disponer. Por supuesto que son bienes registrables, ¿no es cierto? Todo tipo de bienes registrables, porque si tiene bienes muebles, ahí entra otro principio y la persona va a poder disponer de ese bien. Claro. ¿Me entienden o no? ¿Le quedó claro esto de la inhibición y el embargo, no? Sí, profe, ahora sí. Claro, yo me sitúo en este ejemplo, corríjame, profe. Suponiendo, yo me recibo, soy martillera y corredora de comercio, recibida en la UNE. Perfecto. Yo me quiero matricular. Uno de los requisitos es que yo no esté inhibida. Suponiendo que en el medio yo me recibí, pero tengo un juicio laboral en camino, en donde como medida preventiva se me dictó una inhibición. Yo hasta tanto no resuelva jurídicamente esa situación de inhibición, yo no voy a poder matricularme. No. Y no, por lo tanto, no voy a poder ejercer como martillera. No. Para que quede el ejemplo claro. Exactamente, no va a poder. Bueno, vamos al otro caso. Fíjense, el otro inciso habla de los condenados. Ahí escrito que yo les pasé a una diferencia entre el imputado, el procesado y el condenado. Son tres situaciones diferentes. Dentro de un proceso penal, acá ya salimos del proceso civil y nos vamos a un proceso penal donde se está analizando la comisión de un delito. Y tiene que ver con esto del detenido que hoy estábamos analizando. ¿Sí? La persona que está retenida es un interdicto, es una persona que está en una situación especial donde sus derechos están en stand-by.
no puede ejercer sus derechos. Yo me acuerdo que había un profesor de la facultad, el doctor Sazón, que hizo un proyecto de extensión donde le enseñaba a los detenidos los derechos que ellos conservaban, pese a estar detenidos. Muy interesante un proyecto de extensión. Entonces, ¿pero qué pasa? La situación del detenido es una situación especial. Fíjense que la ley aquí, o sea, no está en condiciones, lo inhabilita. Aquel que fue condenado y menciona determinados delitos que ustedes tienen que saber bien para la próxima clase, para saber qué es un hurto, un robo, una estafa. Son sobre todo delitos de carácter patrimonial, ¿sí? O sea, delitos que tienen un contenido patrimonial. Bien. Pero ¿qué pasa? Tampoco van a poder inscribirse si, aunque no sean este tipo de delitos, se encuentran procesados. Si se encuentran procesados, ¿por qué no se van a poder inscribir? Van a poder ser martilleros, pero no se van a poder inscribir porque no van a tener certificado de buena conducta. Una persona que es imputada, quiere decir al que se le acusa de un delito y no está procesada todavía, va a conseguir un certificado de buena conducta. Porque, por ejemplo, cualquiera está expuesto a una denuncia. Mi vecino me puede acusar de amenaza. Se va a la policía y me dice, a mí la doctora Díaz se enojó y me vino y me amenazó de muerte. Me dijo que me iba a matar. Y ya inventa también más y dice, vino con un cuchillo en la mano. Me acusa y comienza un proceso. Comienza un proceso penal. ¿Me entienden o no? O sea, cualquiera eso. De hecho, hay muchos casos donde se le acusa a alguna persona, se le hace un juicio por otros intereses. Por otros intereses. Y si a lo largo de la vida estuvo preso porque sí cometió un delito y después ya no lo hizo mal, esa mancha queda y ya igual no puede. Estuvo preso, cometió un delito, pagó toda su condena, tiene 10 años después, hasta después de 10 años de cumplida la condena. Yo tenía un alumno de martillero que él estaba preocupado por este inciso, porque había sido, y él me comenta después, que él estaba condenado. Pero ¿qué pasa? Él está condenado, pidió parte de la condena, pero no había terminado todavía de cumplir la condena. Entonces dice, doctora, ¿y entonces qué tal? No voy a poder ejercer inmediatamente, no, pero eso no quita que te reciban. Recibite, trabajá con otro martillero y bueno, ejercer la profesión, no como martillero porque no te vas a poder inscribir, pero podés trabajar a lo mejor en algún, como secretario en alguna casa de remate, por ejemplo. ¿Está? Si pasa un tiempo largo, profesora, y no se inscribe como martillero, ¿qué pasa? Nada, porque uno tiene el título, pero eso no le hace perder el derecho que obtuvo. Claro. Los derechos y el título universitario es de validez nacional. Claro, porque yo, profe, soy mandataria, por ejemplo, y si yo no me inscribo y pasan 2 años, ya después tengo que volver a estudiar de vuelta. Si yo no hago la renovación de mi matrícula cuando corresponde y pasa un tiempo, ya tengo que volver a estudiar. ¿Si sos qué? Mandataria del automotor, profe. ¿Sos doctora? ¿Sí?
Si pasa, por ejemplo, un año y yo no me matriculé, tengo que volver a estudiar de nuevo. Pero esas son situaciones especiales antes, organismos especiales. Claro, por eso. Esos son requisitos especiales. En este caso no pasa nada. Es como el título secundario, por ejemplo. Vos tenés tu título secundario o un título universitario de abogado. Nunca te inscribiste porque nunca ejerciste la profesión. Te querés inscribir para ejercer la profesión, te inscribís. Vos no perdés el derecho. Claro. Profesora, disculpen. ¿Sí? Hay lugares públicos, en oficinas públicas, que no avalan el título de martillero. Es como que no consideran que es un título universitario. ¿Cuál es el tema ahí? No sé, porque el título es universitario. Sí, o sea, yo esa postura tengo, pero a mí me dicen, por ejemplo, en mi trabajo, que ellos no consideran, la institución no considera un título universitario. Digo, pero el que me avala es una facultad, el título. Pero por supuesto, aparte la ley lo dice, título universitario. Sí. Ahora, lo que no es un título universitario de grado, es un título universitario de pregrado. Lo que pasa es, lo que quieren es un título universitario, lo que sabe, un título universitario de grado, o sea, de carreras que tienen más de 4 años. Bueno, claro, consideran eso, pero yo estoy en el Tribunal de Cuentas y hay un sector ahí que hay gente que es martillera pública, tiene el cargo de director y le consideran como un notificador, martillero notificador. Por eso yo peleé varias veces el tema, porque le digo yo, o sea, no es cualquiera, no es un cursito nomás, como ellos dicen. Es una carrera universitaria. Y bueno, haga un planteo, pero deje de hablar, haga por escrito. Sí, porque el año pasado, por ejemplo, me pasó en una materia que tuve que rendir y justo se me complicaba, entonces pedí un permiso, pero de un día, y ahí surgió todo, que no me correspondía porque no era la carrera que yo estaba estudiando universitaria. Bueno, en ese caso, cuando le niegan, usted le presenta un planteo. Tiene que plantearle un recurso de reconsideración. Es un recurso administrativo. ¿Sí? Y ahí están afectando ya sus derechos laborales. Porque exactamente, el derecho laboral que tienen. Y si ellos son ignorantes con relación al tema, no es culpa suya. Que vayan a estudiar. No, por eso yo me puse en esa postura y como que me miraban raro. Yo aconsejo una cosa, no hable, escriba y presente con el patrocinio de un abogado. Eso le intimida bastante más a las personas. Sí, o sea, a las personas que desconocen el derecho. Está bien que vayan a estudiar un poquito. Exacto. Sí, pero yo decía, pero es un derecho adquirido, o sea, no estoy pidiendo, en este caso no estoy pidiendo 30 días de licencia, pedía por un día. Escuche, diciendo que usted tiene, yo no recuerdo, pero creo que son 2 o 3 días por rendir examen. Es una licencia. Sí. Bueno, eso se le aplica plenamente. Exactamente, sí, yo leí eso, pero pedía un día, o sea, para que me consideren ese día de la fecha de examen, y ni siquiera eso, me dijeron que no al lugar porque no correspondía a un título universitario. Presente una nota por escrito, y sabe que el coordinador le otorga los certificados de que han rendido examen. Sí, yo presenté oportunamente. Esa es una mala interpretación nomás de la ley, está bien que lo haga, pero yo le aconsejo en estos casos que no se desgasten discutiendo verbalmente. Plantéenlo por escrito, hagan una buena nota y que si le van a cuestionar, le cuestionen por escrito, porque ahí es lo que se le puede, ahí puede hacer un tema grave para el que le está denegando,
Claro, sí, sí. Profesora, sí, pero puede sí, hacer sí. un Por acta eso también. yo busqué todo ¿Puede lo- hacer un acta también, profesora? En caso que le llegue. Sí, pero el acta es más complicado. Yo no me gasto tanto, sinceramente, escribo tranquilamente, qué sé yo, firmo, presento, que me tengan recibido. Claro, sí, sí, ¿Cuándo sí. aparece el acta? Cuando usted viene, no le quieren recibir y entonces le acompaña un escribano y deja fe de que no le quisieron recibir la nota. Sí. Encima yo pedía no los le van a querer. certificados de mesa de examen. Sí, disculpe. Yo presenté los certificados en tiempo y forma y el año pasado me consideraron, este año me dijeron no al lugar. No al lugar y usted vaya con su gremio, que no sé cuál es el de los, si tiene. Sí, del Tribunal de Cuentas. Sí. Sí, está bajo cuestión del derecho administrativo laboral, es el límite entre lo administrativo y lo laboral. Exactamente, sí, sí. Sí, yo estuve busqué todos los antecedentes y decía, pero ¿cómo no me pueden otorgar? O sea, tampoco consideré que me den los 30 días eso, porque era 30 días anual, decían, pero pedí un día, o sea, que no llegaba con la mesa de examen, entonces pedí consideración y no. ¿Sí? Si es, Usted no está si es municipio, ¿verdad? Si es municipio, tiene que es el pedir artículo 88 al 91. el reconocimiento de sus derechos. Ellos no le están haciendo un favor, lo único que tiene que hacer es que le reconozcan sus derechos. Exactamente, sí. Encima, nosotros en el tribunal tenemos 6 días de faltas en el año. Y me tuve que usar por ahí en algunas mesas de examen esos días, que tampoco corresponde. Más baratito, Violeta, fíjate, sí. Depende del día cuánto te sale una u otra, si no agarrás y mete un certificado de enfermedad por algo y listo. Y yo no te recomendaría ni hacer nota ni plantear ningún recurso, porque te va a salir más caro el abogado a que lo solucione fácil y sin nada con un certificado. Claro, pero a mí me llama la atención porque acá la mayoría son abogados, están en Lindo recursos consejo. humanos, están en recursos humanos y no consejo, ese artículo. Consejo. Raya. Miren, yo tuve bastante, a mí el derecho administrativo me encanta. Si yo Sí, también, profesora. Y como que le diga al martillero que recomiende a otro, no. Hay tanto reconocimiento del derecho en los ámbitos administrativos y hay tanto abuso de poder que la verdad que tendría muchísimo trabajo. Pero no cobraría mucho. No, pero aparte yo a mis clientes, por ejemplo, les recomiendo desde el lado, o sea, posicionándome en la situación económica, si vale o no vale la pena, porque por ahí Violeta resolvería su situación, porque es verdad, o sea, claramente se está violando tu derecho a seguir estudiando y también a tu derecho de propiedad que cobra tu sueldo, pero por ahí te conviene resolverlo de otra manera, más fácil, digo, para llegar al mismo objetivo, poder tomarte tu día para encima seguir saliendo adelante, nada. Pero Encima, tiene el camino legal para hacer eso. Para eso existe la ley, el procedimiento. Yo no estoy planteando una solución ilegal, Marcos. No, pero si aspira. Claro. En definitiva, tenemos que rogar por el hecho de que se discuta dentro del procedimiento que corresponde. Y en todo caso, si una persona no acepta la normativa y no la discute, puede renunciar y buscar un trabajo privado. Pero aparte puede ponerse en una situación más embrumada, porque si hay una situación de persecución que puede darse. Exactamente. Por ejemplo, puede ocurrir que no se presentó a trabajar, pero sí pudo presentarse a recibir un examen. Bueno, cuestionable completamente. Sí, sí, es bien engorroso ese tema. Bueno, yo lo entiendo. Doctora, pero primero perdón que interrumpa, después... doctora, ¿nos toma asistencia o cómo hacemos? Pregunto porque por la hora nomás. Escuchen, vamos a tomar asistencia. Yo prometo que la próxima clase ustedes no me hacen hablar a mí. Miren,
o ustedes estudian y hablan ustedes, o callamos y nos miramos todas las 2 horas, ¿eh? Porque ustedes logran de que yo hable, pero yo quiero escucharles a ustedes. Pero usted explica bien, porque quiero ir profesora. anotándoles. Y sí, qué mejor que usted explicándonos, profesora. Lo que pasa es que yo tengo que Quise hablar, saber pero si no ustedes van pude. a... Eso es lo que pasa, ¿me entienden? Lo que pasa, profe, que la clase dada trae a veces las opiniones, y las opiniones son lo que van entrelazándose entre todas las situaciones que se da, y bueno, por ahí para nosotros que vamos a tener un título, es importante lo que está también presentando la compañera, porque yo creo que no solo ella puede llegar a tener este problema en el trabajo, otros también pueden. Yo le digo una cosa, a mí todos estos temas que van surgiendo, fíjense que nosotros los encaramos desde el derecho y desde el ejercicio de la profesión. El derecho tiene mucho que ver con su profesión. A mí no me disgusta eso, a mí lo que me gustaría es que ustedes pusieran un poquito más, eso nomás, a eso nomás me refiero. Bueno, en la próxima. Que planteada la inquietud, le voy a tomar asistencia, ¿sí? Entonces, estamos en el día 7, se nos pasó las 2 horas, 7:11. Bueno, Acosta Germán no está. Barrios Claudio no. Barrios Ulises. Doctora, presente. Presente, Barrio Claudio. Barrios Claudio. Barrio Ulises también. Muy bien. Ferrer Mesa. Ferrer Mesa. ¿Está? Está presente ella, profe. ¿Está?